Muchas gracias, Maggie. Le damos la bienvenida ahora a la doctora María Morena, profesora del Departamento de Desarrollo Biotecnológico de Facultad de Medicina, integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, para, ir evacuando todas las dudas que nos vienen llegando a propósito de las vacunas. Así que bienvenida y gracias nuevamente por este diálogo con Arriba Gente. Por favor, buen día a todos. Bueno, ¿cuándo Uruguay va a poder llegar a una inmunización colectiva o de rebaño? Por ahí aparecieron algunos datos. Por ejemplo, los primeros grupos prioritarios se vacunaron en un promedio entre 60 y 70%. La respuesta a la población en general de 50 a 60 años fue diferente, ¿verdad? ¿Cuándo podríamos acceder a esa inmunidad colectiva? Bien, nosotros seguimos hablando de más del 70% de la población vacunada. Entonces, difícilmente con un 50% podamos llegar. Es cierto que eran las primeras poblaciones a vacunar, poblaciones que si bien pueden tener una sensación de riesgo por su labor, no son de las más vulnerables frente al coronavirus y por eso la adhesión puede ser un poco menor. Y que como son los primeros, a la medida que se va vacunando a la gente y que se va tomando confianza en el plan de vacunación, puede que se adhieran después cuando les toque por sus respectivas edades. Por la cantidad de vacunas que tenemos, todavía no serían suficientes para alcanzar la inmunidad de rebaño. Quizás más sobre el invierno, llegando a la primavera, podamos alcanzarla si vienen todas las vacunas de Pfizer o otras vacunas de Sinovac que anunció el gobierno y demás. ¿Se puede hablar de una inmunización de rebaño sin que se vacunen los menores de 18 años? Sí, vamos a estar muy al borde, tendríamos que estar todos vacunados. Los menores de 18 años, no sé si ustedes vieron las noticias que se están empezando a hacer ensayos clínicos para ver la posibilidad de vacunarlos. De hecho, por ejemplo, los menores de 5 años están contemplados en la vacunación de la gripe como grupo de riesgo. En este caso, el coronavirus no son de los grupos de más riesgo, pero sí pueden ayudar y digamos que en poca medida, pero colaboran en la transmisión o se infectan ellos mismos. Por lo tanto, deberíamos considerarlos en la vacunación en la medida que surjan los ensayos clínicos que avalen la misma. Por ahora no está contemplado y por eso exhortamos a la población a vacunarse la mayoría de las personas para intentar alcanzar la inmunidad de rebaño sin tener que contemplarlos a ellos. Doctora, la estrategia que ha utilizado el gobierno en la campaña de vacunación tiene que ver un poco con la llegada, ¿no? El modo en que van llegando las vacunas a nuestro país. Pero está un poco impuesto la duda de los mayores de 70 años, ¿no? De cuándo se van a vacunar, con qué vacunas, cuándo debería ser el mejor momento o ya debió haber sido un grupo prioritario. Bueno, sin lugar a dudas, los mayores de 70 años son un grupo prioritario. El problema es que en el momento de iniciado el plan de vacunación se contaba solamente con la de Sinovac, y esta vacuna en su momento no teníamos los datos de eficacia para el grupo mayor a 60 años. En las últimas semanas surgió un reporte nuevo, un ensayo clínico fase 1, fase 2, que demuestra que en mayores de 60 años esta vacuna es inmunogénica, es decir, que monta una respuesta inmune, induce una respuesta inmune en mayores de 60 años. Esta población tenía una media de 66 años, digo para que entiendan un poco el entorno que decidimos entre los 60 y los 70 años. Y esta respuesta inmune era comparable con esta que desarrollan los adultos jóvenes, por lo cual es de presuponer que la eficacia puede ser muy similar. Además empiezan a surgir datos de otros países donde están usando masivamente la CoronaVac, como puede ser Brasil o Chile, en el cual se empieza a visualizar una bajada de hospitalizaciones en aquellas personas vacunadas. Esto es más comunicaciones entre colegas y demás que se van recibiendo a través de otros colegas de la comisión. Y bueno, en base a esos datos y en la medida que veíamos que las de Pfizer iban a llegar por goteo, iban a ser un número pequeño al principio, se decidió ampliar hasta 70 por ahora la vacunación con CoronaVac. En el entendido que van a ir llegando las de Pfizer a la brevedad, por semana, y que se va a poder contemplar la vacunación de los mayores de 70 con la de Pfizer, en la cual sabemos que la eficacia es muy alta. Bien, si tuvieran que vacunarse los mayores de 70 con Sinovac, no estamos hablando de una vacuna que pueda afectar su salud, sino que la efectividad es menor para esa franja etaria.
O que no hay Ni estudios siquiera en realidad que podríamos prueben. decir que no hay estudios, exactamente, ni siquiera podríamos decir que la efectividad sea menor. Es simplemente que no hay estudios que nos avalen la efectividad en esa franja etaria. Y en la medida, vuelvo a decir, que contemplamos la llegada de Pfizer a la brevedad, entendimos que era mejor esperar a Pfizer. También hay que contemplar otro detalle. La CoronaVac tiene 2 dosis, al igual que la de Pfizer. Sin embargo, la protección de la CoronaVac se alcanza en gran medida después de la segunda dosis y unos cuantos días después de la segunda dosis. O sea que el esquema de inmunización implica un periodo largo de 1 mes y algo para alcanzar la inmunidad. En cambio, con la de Pfizer, 14 días después de la primera dosis ya se empieza a ver la efectividad bastante comparable con la de CoronaVac. Entonces, en ese sentido, se acortan también los plazos. Digamos, si bien la de Pfizer puede llegar un poco más tarde, se puede empezar a vacunar más tarde a los de 70 años, van a estar al mismo tiempo quizás igual de protegidos que los que empiezan inicialmente con CoronaVac. Doctora, usted ha sido bien clara con respecto a que están llegando datos a medida que también en otros países se comienzan a vacunar a otras franjas etarias. Esto puede explicar para mucha gente que se pone lógicamente ansiosa y nos dice a nosotros o nos pregunta aquí cómo en otros países están vacunando a personas de tal edad y aquí no. Porque usted acaba de explicar recién, si bien ustedes están en contacto con colegas, la pregunta concreta es, ¿qué se debe esperar para que, por ejemplo, categóricamente se pueda decir que tal o cual vacuna, ya no menciono cuál pueda ser, sí es conveniente darla para determinada franja o no tiene mayor efectividad para esa franja? ¿Cuál es el, digamos, documento, el informe que en definitiva hace que Uruguay diga, no, en tal o cual país esto se ha certificado de esta manera? Bueno, nosotros intentamos avalarnos en publicaciones. Lo cierto es que las publicaciones han quedado un poco rezagadas y bueno, necesitan su tiempo para publicarse y por eso corremos a contrarreloj. A veces nos llegan mucho antes los datos más de colegas o conferencias de prensa o por la prensa mismo de las propias compañías, datos que avalan un poco la aplicación o no de estas vacunas en determinados contextos. En eso trabajamos en una delgada línea entre, bueno, tratar de realmente esperar a lo publicable y la ansiedad o la necesidad epidemiológica que se está despertando en el país por aplicar cuanto antes las vacunas. Y bueno, ahí es donde trabajamos nosotros tratando de contemplar ambas cosas y llegando a un sano equilibrio. Claro, pero uno de los temas que se imaginará usted, en este momento se lo cuento, se lo comento, está sucediendo cada vez que tratamos estos temas en Arriba Gente, es que tenemos una avalancha de preguntas, muchas de ellas de corte personal, pero le podría abarcar, por ejemplo, que tenemos pacientes cardíacos que preguntan si pueden tener algún tipo de contraindicación. Han tratado de hablar con su médico, lo han hecho y sus médicos cardiólogos le dicen que no tienen información. Yo le resumiría en cardíacos, en diabéticos, en un montón de gente mayor que se dializa, por ejemplo. Claro. ¿Hay algún caso en el que la recomendación sea no vacunarse? Porque, a ver, nosotros le decimos a la gente, consulte con su médico. Pero si la gente nos dice, pero mi médico me dice que no tiene información, porque claro, obviamente usted misma nos está reconociendo, son datos que están de alguna manera actualizándose en forma permanente. La pregunta más abarcatoria, me parece a mí, sería, más que los casos puntuales, ¿hay casos en los que no se recomiende, por ejemplo, la vacuna de CoronaVac? No, definitivamente no. La vacuna de CoronaVac es una vacuna a virus inactivado. Es una vacuna de una tecnología muy conocida que sabemos que presenta muy pocos efectos adversos mínimos y que ha sido muy segura en su aplicación a todo tipo de pacientes. Es una vacuna que se ha aplicado masivamente a todo tipo de pacientes, digamos, este tipo de tecnología. Es cierto que la CoronaVac no. Los ensayos clínicos fase 3 incluyeron en cierta medida algunas poblaciones con comorbilidades, en los cuales no se observó ninguna contraindicación, y ahora en la aplicación masiva de las vacunas se está aplicando y justamente se hace énfasis en esas poblaciones porque son más vulnerables en la aplicación de la vacuna y no se ha observado ningún efecto adverso ni ninguna contraindicación, todo lo contrario. El beneficio de la vacunación en esas personas que tienen comorbilidades, que por eso los hacen más susceptibles a la infección o a desarrollar
una expresión mucho más severa del coronavirus, es sumamente recomendable la vacunación. En el único caso que podríamos considerar la vacunación como una contraindicación sería para la vacuna de Pfizer en aquellos alérgicos con reacciones alérgicas severas de tipo anafiláctico, volvemos a insistir, no la alergia común a alimentos, como una picadura y demás, sino reacciones del tipo anafiláctico, estas severas y graves en corto tiempo. Y bueno, ahí deberíamos contemplar realmente la necesidad de vacunar a esa persona y de tener que hacerlo en un lugar seguro y controlado durante 30 minutos por lo menos para ver que no sufra una reacción de este estilo y poder atenderlo en caso de que sufra una reacción de este estilo inmediatamente. Y después para la CoronaVac es cualquier reacción alérgica a algún tipo de este tipo de vacunas, digamos a vacunas inactivadas. Si alguno de ustedes se vacunó con vacunas inactivadas, que lo han hecho en su vida, y sufrió una reacción alérgica, lo recordarán, bueno, en ese caso se debería evaluar si realmente es necesario vacunar con CoronaVac, si el beneficio va a ser mayor que el riesgo. También hay dudas de, por ejemplo, en todos los casos se recomienda la vacunación, perdón. Bien, también hay dudas de algunos casos, por ejemplo, de personas con enfermedades autoinmunes o personas diabéticas. Nos están llegando, ¿no?, las dudas de los televidentes, si les conviene más vacunarse con una u otra vacuna. No, sin lugar a dudas, esas son personas que son muy vulnerables, están en la franja de riesgo, digamos, por su comorbilidad, o sea que la vacuna que les conviene es la primera que les llegue para estar cuanto antes protegidos. Bien, ¿y qué digamos, pasa? La primera que le toque a su franja. ¿Qué pasa con las embarazadas? Que en un momento se manejaba que no, después que sí, quizás, sobre todo en el último trimestre de embarazo. Es decir, la pregunta es, ¿las embarazadas deberían vacunarse? ¿Conviene alguna vacuna más que otra? Bien, las embarazadas hay que contemplar, es uno de los casos que nos queda un poco más sujeto a cada una de las personas embarazadas, cada una de esas mujeres. En esos casos debería contemplarse, bueno, su embarazo cómo es, esa persona si tiene alguna comorbilidad que pueda hacer que la infección por coronavirus se exprese de una manera muy severa, entonces el beneficio de la vacunación claramente es mucho mayor, o si está muy expuesta, en cuyo caso también el beneficio de la vacunación es mucho mayor. Sobre todo con la de Sinovac, que sabemos que es una vacuna inactivada que se aplica en embarazadas, por ejemplo, la de la gripe o eso, son vacunas que se aplican en embarazadas sin ningún riesgo. Entonces, en ese sentido, se recomienda la vacunación si hay algún riesgo para la embarazada. Y para las madres amamantando también es recomendable la vacunación porque obviamente entre sus manos tienen un niño muy susceptible, sin un sistema inmune desarrollado. Y bueno, sin lugar a dudas proteger a los padres y protege al niño y bueno, y también la madre podría llegar a pasarle anticuerpos a través de la leche al niño, por lo cual es una recomendación la vacunación. Doctora, ¿qué pasa si me contagio de coronavirus luego de haberme aplicado la primera dosis de la vacuna? Bien, lo que se recomienda ahí, no pasa nada, o sea, no va a haber una exacerbación de la enfermedad, por lo pronto hasta ahora no está descrito ni mucho menos. Lo que va a pasar ahí es que la infección natural va a actuar de segundo booster, digamos, de potenciador de nuestra respuesta inmune. Aquella respuesta que se despertó con la primera dosis de la vacuna, la infección natural la potencia como si fuera una segunda dosis de la vacuna. Entonces, en ese entendido, esas personas no necesitan ser vacunadas con la segunda dosis y deben esperar 6 meses después de la infección, en el entendido que van a estar protegidos por esos 6 meses por la infección natural, más todavía ellos tienen la primera inmunización. Entonces, recibir recién la segunda dosis a los 6 meses. Doctora, el 5 de abril, en lo que me es personal, al igual que muchos de la franja de entre 55 y 59, estaré recibiendo la segunda dosis de CoronaVac. De acuerdo a lo que he escuchado, tendré que esperar 14 días para conseguir esa inmunización que la CoronaVac me garantiza. Es decir, que por allá por el 19 de abril, en lo que me es personal, y esto lo comparto con algún compañero del canal que coincidentemente le va a pasar lo mismo que a mí, tendré esa inmunización. La pregunta concreta es, ¿sabemos hoy por cuánto tiempo me genera esa inmunización la CoronaVac? No, no lo sabemos todavía. Es de presuponer que por lo menos, como en las infecciones naturales, 6 meses estemos protegidos.
habrá que ir estudiándolo y bueno, por suerte los ensayos clínicos van antes que nosotros, entonces ellos van a ir arrojando los datos antes de que llegue ese momento para saber si después va a haber que hacer un refuerzo de la vacunación, como se habla en estos términos. Y en ese caso también, pero no lo sabemos. Y en ese caso también tendría que ser con un sistema de 2 dosis. No, justamente. Lo que pasa es que la primera dosis actúa de priming, le decimos nosotros, de iniciador. Claro. La segunda dosis actúa de refuerzo y ahora, a partir de ahora, todas las otras dosis actúan de refuerzo. Bien. Así funcionan las vacunas. Doctora, le transmito otras preguntas de televidentes. ¿Alérgicos a la penicilina podrían tener alguna reacción especialmente peligrosa al vacunarse? ¿Con alguna de las vacunas? No hay penicilina en la formulación de las vacunas, así que no debería haber ninguna reacción alérgica. Igualmente se le recomienda, como a todas las personas, permanecer en el lugar de inmunización durante 15 a 30 minutos para esperar la aparición por cualquier cosa, si aparece alguno de estos casos extraños, poder resolverlos a tiempo. Y ahora le voy a trasladar un problema que aún no tenemos, pero ¿qué sucede? Como hablamos de las vacunas en general, y se supone que en algún momento la de AstraZeneca podría llegar al país, porque es la que está dentro del sistema COVAX al que Uruguay adhirió hace mucho tiempo. ¿Por qué le digo un problema que no tenemos? Porque hoy por hoy en Uruguay no tenemos la vacuna AstraZeneca, pero usted sabe todo lo que se ha hablado con respecto al tema de AstraZeneca porque una determinada cantidad de países, fundamentalmente en Europa, decidieron suspender momentáneamente la vacunación por la sospecha de que esa vacuna esté generando trombos. Esto, en materia de la información que tenemos en este momento, al presente, ¿en qué situación está? Porque la Organización Mundial de la Salud dice que se continúe vacunando con AstraZeneca. Bien, este es un parate temporal, como ha sucedido en los ensayos clínicos, que ya hemos escuchado varias veces que se ha generado alerta, que se han parado los ensayos clínicos. Es bastante normal que cuando surgen algunos eventos de esta índole se detenga momentáneamente para analizar. Puede tener sus contras el detener momentáneamente porque obviamente va contra un plan de inmunización que se retrasa un poco y hay que ver la situación sanitaria de cada país, pero tiene a su favor que genera seguridad en que lo que se está haciendo bien. Entonces, en este sentido, por ahora no hay relación, o por lo menos la incidencia de estos coágulos en las personas vacunadas no es mayor que la incidencia de coágulos en personas normales. Lo que pasa es que cuando uno empieza a vacunar masivamente, y llevamos millones y millones de dosis administradas, ya sea de AstraZeneca o de otras vacunas, empiezan a aparecer por simplemente casualidad eventos juntos, la vacunación con algún otro evento que nos puede pasar normalmente en nuestra vida. Y bueno, es ahí donde se reporta y se empieza a ver si hay una relación temporal y una relación biológica con la vacunación que pueda explicar, que pueda hacer que la vacuna esté desarrollando eso, y es por eso que se para y se analiza, o si no. Esto se va a evacuar en las próximas semanas, por lo cual cuando llegue a Uruguay la vacuna de AstraZeneca, ya vamos a saber si hay relación o no. En principio no parecería haber relación, pero se para igual para analizar y está bien. Lo que tiene que sí hacerse una lectura diferente, no tiene que ser una lectura de alerta, sino todo lo contrario, es una lectura de, bueno, las cosas se están mirando de cerca todos estos eventos adversos, se está mirando realmente, escrutinando la seguridad de las vacunas siempre y estamos en la aplicación de vacunas seguras. Vamos por ese camino. ¿Uruguay podría entonces evitar o eliminar la llegada de la vacuna AstraZeneca a nuestro país? Ahora con los anuncios de ayer de una nueva compra de Sinovac. No creo que sea necesario porque además lo de AstraZeneca se relacionaba con un solo lote. Así que no creo que sea necesario. Me parece que bienvenida sea una vacuna de Oxford AstraZeneca y bueno, haremos el análisis apropiado en su momento cuando realmente tengamos todos los datos. Y para ir también eliminando dudas, ¿no? Porque estas informaciones a veces pegan en la población que después revertir ese concepto inicial, ¿no? De inseguridad de las vacunas, bueno, genera a veces reacciones de la población que terminan no estando tan justificadas en la base científica. ¿Cuál es la diferencia de AstraZeneca con las otras dos vacunas que hasta ahora nosotros acá en Uruguay conocemos, que son la Sinovac y la de Pfizer? Es otra tecnología diferente. La de Sinovac ya lo dijimos que era virus inactivado, la de Pfizer es ARN mensajero y la de Oxford AstraZeneca es vector viral.
Es un vector viral, un adenovirus de chimpancés que lleva consigo la expresión el material genético para expresar la proteína S del coronavirus. Es una vacuna también a 2 dosis, con una separación de 0 a... la separación en realidad se está estimulando a separarlas más en el tiempo porque se ve que la efectividad es mayor cuando se separan más en el tiempo. Entonces ahora, en base a un estudio clínico que salió en verano, se está recomendando la separación entre dosis entre 0 y 8 o hasta 12 semanas, y ahí se obtiene una efectividad del 74-75% para lo que es la enfermedad con síntomas del coronavirus. Para la enfermedad severa o grave tenemos una eficacia aún mayor. Bien, y cualquiera de estas 3 vacunas nos cubren de las nuevas cepas que están circulando. No, no lo sabemos. De hecho, la de Oxford AstraZeneca, por ejemplo, se ha visto que no cubre con la sudafricana. La sudafricana tiene ciertas similitudes en sus mutaciones con la de Brasil. Lo cierto es que todavía no tenemos muchos datos con la que nos preocupa a nosotros, que es la P1, la que está en Brasil. En la medida que vayan surgiendo los datos, se habrá que ver. Igualmente, las compañías farmacéuticas están contemplando versiones nuevas de vacunas que sean con las nuevas variantes, de manera que estos refuerzos que hablábamos recién con Humberto podrían llegar a ser con otras variantes de virus para reforzar la inmunidad y encima promover un poco más con las nuevas variantes que surjan. Doctora, sin ponernos muy técnicos, usted acaba de mencionar algo muy importante que es la proteína S y seguramente usted ya debe estar informada mucho más que nosotros de lo que hace un par de días o 3 días se manejó como una nueva variante brasileña que ha encendido las luces de alerta con otra mutación. Aquí me dice E484K en su proteína S, que vendría a ser ya a esta altura creo que una tercera cepa brasileña. En resumen, para que la gente lo entienda, asociada a una mayor capacidad de transmisión. Lo que le voy a preguntar es lo siguiente. Hay muchos expertos en el mundo que están hablando de que la situación en Brasil ha convertido a todo el país en una suerte de laboratorio viviente, digamos, caldo de cultivo ideal para las mutaciones del virus. ¿Empieza Brasil o ya es Brasil un problema mundial? Es decir, ya no solamente para las fronteras, y nosotros tenemos una frontera terrestre muy importante con Brasil, sino por lo que puede pasar en las mutaciones que el virus pueda llegar a tener. Sí, sin lugar a dudas que aquellos lugares donde el virus circula más libremente, y lo hemos visto en Reino Unido con la variante de Reino Unido en su momento, Sudáfrica con la nueva variante de Sudáfrica, ahora Brasil con las variantes de Brasil, son lugares cuando el virus circula mucho, se replica mucho, acumula mutaciones, es lo normal. Por eso insistimos en este momento en tratar de reducir la transmisión, tratar de llevar al máximo todas las medidas que estén en nuestras manos, para garantizar que el virus no se siga replicando y evitar esta entrada de nuevas variantes. Así como hablamos de la inmunidad de rebaño dentro de un país, tenemos que hablar también de la inmunidad de rebaño a nivel global. O sea, si vacunamos solo Uruguay, pero Brasil sigue generando sin vacunar, o cualquier otro país del mundo, ya lo hemos visto, esto nació en China. Entonces no estamos ajenos, no estamos aislados. Entonces es necesario que la vacunación llegue a todas partes del mundo, porque donde el virus siga replicando en algún lugar del mundo, sigue acumulando mutaciones, siguen apareciendo estas nuevas variantes que pueden complicar un poco la efectividad de las vacunas. Bien, doctora, le agradecemos muchísimo este espacio porque realmente hemos evacuado muchísimas dudas. Ya nos despedimos, pero quiero cerrar con un repasito mínimo y rápido de las contraindicaciones, que son las principales dudas que nos están llegando en cantidades a esta hora. Asmáticos, enfermedades autoinmunes, ¿no tienen contraindicación para vacunarse con ninguna de las vacunas? No, todo lo contrario, se les recomienda la vacunación. La única contraindicación son aquellos alérgicos a algún componente de la vacuna, para el caso de Sinovac, cuando hayan recibido en su historia alguna vacuna inactivada, ellos están generando una reacción alérgica. Lo recordará cada uno si tuvo alguna vez alguno. Y si no, aquellos alérgicos de reacciones severas del tipo anafiláctico para la vacuna de Pfizer. Bien. Si no, el resto es ampliamente recomendable la vacunación y exhortamos a todos a que se vacunen. Déjeme preguntarle algo porque más de uno nos consulta. ¿Qué quiere decir anafiláctico?
Anafiláctico, a ver, si lo ponemos en palabras, ¿vieron las películas cuando uno come maní y es alérgico al maní, se hincha y queda enseguida? ¿Es una cosa de segundos? Bueno, igualmente aquellos que tienen reacciones anafilácticas saben que sufren de reacciones anafilácticas. Exactamente. No hay Pero manera de no es esa saberlo. reacción de alergia, por eso mismo son los 30 minutos esos, son más que suficientes para verlas. Este tipo de reacciones, porque son inmediatas y son muy, muy exacerbadas. Claro. Bien. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, No, doctora. por favor, de nada. Le Quedamos a las agradecemos. órdenes. Bueno, esperemos Que haber tengan buen evacuado día. muchísimas de las dudas que se nos presentaban esta mañana, ¿no? Con mensajes de nuestros televidentes en este diálogo con la doctora María Moreno, profesora del Departamento de Desarrollo Biotecnológico de Facultad de Medicina e integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas.